y esta es la intro de Gente Normal, entre comillas. Episodio número 3, estoy con Rosa y Rosa es... yo conozco a Rosa desde que tengo 3 años y me la he traído aquí porque nos vamos a reír un montón. De hecho, ya nos estamos riendo. No sabemos ni cómo presentarme, pero sí. Llevamos 10 minutos intentando empezar. Y bueno, realmente Rosa está aquí porque es como la Wikipedia en persona. Y ella es historiadora y se está metiendo un poco en el mundo de la educación y todo eso. Así que nada, hola Rosa, ¿qué Hola. tal? Encantada. Haciendo como que tenemos un público, lo cual me parece maravilloso. Un público que no hay, que no está aquí. Hola, queridos oyentes. Cuéntanos un poco, Rosa, ¿quién eres tú? Que no sé, así, en general. Jolly, si esa pregunta no vas a responder. Me empiezo súper bien. Empezamos fatal ya. Fatal, gracias. A ver, yendo por lo que hemos estado comentando, pues sí, estudié historia, soy historiadora. Esa profesión ahora tan, yo creo que de moda, entre comillas. Y también me dedico al turismo porque soy guía turística por Elche y en concreto me estoy formando para ser profesora de historia en el instituto. Que tú dirás, ¿por qué aclaras lo de instituto? Pues que hay gente que todavía me pregunta, ¿profesora de historia de infantil o de primaria? No, no es el caso. Y bueno, me estoy especializando ahora, por así decirlo. Bueno, estoy opositando, que es una carrera hacia el infierno. Y ese es mi panorama y lo que puedo aportar. Y metiéndonos un poco ahí en el tema de la educación y de la historia y tal, a día de hoy, Rosa, ¿cómo se enseña la historia en los institutos? Buena pregunta, porque es algo que no me deja dormir. Es la verdad. No, en serio, fatal, fatal. A ver, la experiencia que tengo de momento ha sido las prácticas que realicé durante el máster de educación. Tendré más, no os preocupéis, que para eso estamos en el camino, ¿vale? Y ya yo en mi cabeza tenía que cómo se enseña la historia, ¿no? Pero no es lo mismo cuando estás en el propio momento, ¿no? Cuando ves a los chavales de 13 a 18 años, que no tiene nada que ver uno de 13 con uno de 14, con uno de 16, y te das cuenta que esas cabecitas funcionan de otra manera. Y yo, por lo menos por mi parte, sufrí como un pequeño shock, porque tenía eso, un concepto en mi cabeza de, bueno, cómo se enseñaba, cómo ellos percibían la historia, cómo avanzaban. Y te das cuenta que sí, tú tienes algo en tu cabeza, pero luego los ves a ellos y es otra cosa totalmente distinta. Que más de uno que me estará escuchando dirá, hombre, Rosa, estás diciendo una obviedad, como un templo. Bueno, pues no sé, a mí me impactó bastante y no tiene nada que ver. Y en concreto, nuestra generación, diríamos veinteañeras, pero es que ya de veinteañeras Se nos va quedando ya se un nos poco está pequeño. pasando. Bueno, la generación del 96, de los 90 finales, pues esa, en nuestra pompa, ¿vale? Teníamos un concepto y yo pensaba que era parecido al que se tenía hoy en día de esta generación 2000era, ¿no? Y te das cuenta que no, que el panorama ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años. Que eso es relativamente poco tiempo, entendedme, soy historiadora, ¿vale? Es relativamente poco tiempo. Así que lo que yo pude comprobar es que no se podía seguir enseñando como nos habían enseñado nosotras. Que tú dirás, obvio. Bueno, para mí no era tan obvio. Y se sigue haciendo. Se sigue haciendo, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque, a ver, siempre hay personas maravillosas que intentan innovar, que se dan cuenta de los cambios generacionales, pero hay un tanto por ciento de otra parte que le cuesta. Y metiéndonos ahí en la manera de dar clase, para ti, ¿cómo sería, o sea, el clic que deberíamos hacer como educadores? ¿Cómo sería tu forma ideal de dar clase o qué cosas cambiarías de la manera de enseñar la historia hoy? ¿Qué cambiaría? No me atrevo, es que no me atrevo a decir cambiarlo todo porque tampoco está bien, pero gran parte sí, porque otra obviedad, la capitana obvio me la llama en este podcast. Pero es que no tiene nada que ver los adolescentes que tenemos hoy en día. Entonces, como su contexto, su situación es distinta, tú tampoco puedes enseñar igual. Evidentemente hay cosas que siempre van a funcionar y si funciona, oye, para adelante. Pero hay otras que no. Su mundo ha cambiado mucho, como digo, y en muy poco tiempo. Entonces, los estímulos que reciben son distintos. La manera que tiene la vida, no sé hablar, es distinta.
Y todo eso hay que llevarlo al aula. Y cuesta mucho, porque se mezcla una generación de profesorado ya con una estabilidad. Dice, bueno, si yo enseño de esta manera, ¿por qué lo voy a cambiar ahora, no? Ahora que ya me voy a jubilar en 2 días. A lo que me queda en el Ahora convento. me cago dentro. No sé si se pueden decir palabrotas en este Está bien. podcast. En este sí. En este sí. Y otras que, bueno, dicen, vamos a probar a innovar y que los críos se enteren de algo, porque parece fácil, pero no es tan fácil. Voy a dar un ejemplo, voy a intentar ser concreta y no irme por las ramas, ¿vale? Chavales, 13 años, primero de la ESO. Vamos a dar la clase prehistoria, ¿vale? Primero, ¿qué es el concepto de prehistoria? Eso Yo creo ya que es mucha fuerte. gente que nos esté escuchando quizá no Quizá sepa no lo sabe. contextualizar la prehistoria. No pasa nada, vamos a ello. Ayúdanos. Ayúdanos. Arroja un poco de luz. Para empezar, no vivían en cuevas y me acerco al micro. Para empezar. A ver, se considera ahora y en Europa, en la historia europea que hemos formado, que la prehistoria va antes de lo que conocemos como historia. Es decir, de forma clásica, que no había aún un texto escrito en el que nos podamos basar para estudiar lo que ha pasado. Vale, por tanto, va antes de lo que consideramos historia. Vale. En el contexto que nos movemos ahora que estamos hablando. Perfecto. Entran los primeros rasgos de los seres humanos que encontramos y que vamos analizando, su evolución, todo eso. Perfecto. Nosotros somos personas adultas, supuestamente maduras, no mucho. ¿De acuerdo? Pero con chavales de 13 años, no. Y aquí es cuando viene el problema. Intentamos meter conceptos muy grandes en muy poco tiempo, porque un profesor tiene que programar esas sesiones y todo el año y lo que va a dar. Y yo, en mi mente inocente y primeriza, dije, en 3 sesiones esto está arreglado. Los niños entenderán la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, todas las etapas, todas las herramientas, todos los materiales, todo, todo. Y me chocó con que el primer día acaba de pasar lo que hemos hecho, que no entienden el concepto de prehistoria. O sea, en sus cabecitas no caben millones de años de golpe y no son capaces de visualizar que es una etapa súper larga y luego está la historia, que es muy pequeñito a comparación del resto. Eso ya cuesta. ¿Cómo lo demostramos en el aula? Bueno, ahora viene la parte de la innovación. Ya no vale solo ponerles un libro a leer y todos callados, escuchando, copiando, sino que se utilizan otros recursos. Porque la inmediatez está a la orden del día y más de 15 minutos ya nos está costando. Yo creo que me centraría ya ahí. Sí. O sea, como generación, realmente lo que tema adaptar las clases a un método nuevo tendría que ver mucho más con la inmediatez de como ejercicios mucho más rápidos o quizá ya no rápidos, sino más dinámicos, participativos, porque a mí lo que me viene a la cabeza cuando hablamos de como de generaciones, de los cambios, de todo eso, yo siempre, esto es una opinión personal, pero yo siempre he tenido como un amor-odio con la educación, porque yo es cierto que sí que estaba como dentro de los estándares y como que nunca he tenido mucho problema con... Sí, lo normal, vaya. Sí, o sea, alguna me costaba aprobarla, otras no tanto, pero siempre he estado como dentro de los estándares. Pero sí que es cierto que cuando sales un poco del sistema, ¿no? Y terminas de estudiar y ves las cosas un poco desde fuera y también... ¿Y ahora qué? Ya no el ahora qué, sino que echando la vista atrás digo, joder, ¿realmente la manera de enseñar en general está bien esquematizada, bien estructurada? Porque yo hubiera aprendido mucho más jugando, quizá. Te hablo de, pues a lo mejor entre los 0 y los 12 años, como has dicho, niños de 13 años que no son capaces de entender qué es la prehistoria porque, como bien has dicho, Cuesta mucho, no son son conceptos muy capaces de pesados. concebir millones de años porque... Pero ni ellos ni nadie, porque durante mis Claro, visitas guiadas tengo a personas adultas, no hablo en concreto de la prehistoria, pero les cuesta ubicar, por ejemplo, época antigua, estamos hablando de celtas, íberos, romanos. A ver, entendedme, no todos tenemos que ser especializados en historia, para empezar, pero se supone que deberíamos de ser capaces de tener un bagaje cultural estándar y te das cuenta que hay conceptos muy genéricos, sencillos, ¿eh? No estoy hablando de, ¿vale?, de concretar que no quedan. Repito, no pretendo que todo el mundo sepa de historia. Yo desconozco muchos temas y encantada de descubrirlos, pero hay algo, como dices, que no funciona. Y que ahora creo que es yo creo que es cuando un más se está momento, viendo. sí, es como un momento, al menos ahora como generación, por las personas que tengo cerca De con mucho estar cambio. en el instituto
o que acaban de pasar a la universidad. Es como, sí, se están dando ciertos cambios, pero, jolín, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo como para darnos cuenta de que las cosas en términos de educación se están haciendo un poco mal, o un poco regular al menos. Porque yo tengo recuerdos, o sea, las cosas que yo recuerdo que más como que me han calado y empapado han sido las cosas que he aprendido o a través de una canción, o a través de un juego, o a través de una experiencia en la que me estaba divirtiendo mucho, una excursión incluso. Tengo recuerdos de cosas históricas de una iglesia que nos enseñaron. Es que al final es lo que te queda realmente. Entonces, yo creo que un poco el pedir a gritos un poco el stop de absorber información y para vomitarla y que no sirva de absolutamente No nada se puede más. seguir dando clases así y tener a una media de 20, 25 niños, con suerte, de estar sentados durante 40 minutos y toda la mañana. Eso ya está bastante caducado. Pero tampoco se puede cometer el error de convertir la clase en un circo. Eso es. Hay que Hay que encontrar un como punto el... intermedio. Exacto. Lo digo porque sí que se agradece, has dicho una palabra muy buena, es dinámico. Efectivamente, tiene que ser dinámico. Lo está siendo ahora, de hecho, la nueva ley propone en gran medida esto, cambiar este tipo de modelo. Y también comentar que es que en educación, bueno, y en muchas cosas, en nuestro país nos costó. O sea, realmente se está hablando de una educación establecida, digo, por una ley, por unas bases más o menos equitativas, se busca a partir del 19. Eso hace 2 días. O sea, la primera ley que tuvimos, no me acuerdo el nombre, perdonadme, pero duró casi 100 y pico años. Es también como Es fuerte. la forma de enseñar, al menos en las aulas, es como muy cultural también, ¿no? Como que viene muy Está muy arraigada. arraigada. Tiene mucho que ver con el contexto. Tampoco podemos pretender que a veces se cae, bueno, a veces muchas, en el error de, bueno, tal país de Europa funciona muy bien. Voy a importarlo aquí. A ver, no quiere decir que no innoves, pero no es el mismo contexto. No podemos ser Finlandia, que hemos tenido mucho complejo. Bueno, esto es una opinión también mía, súper personal, pero creo que tenemos un poquito de complejo siempre de inferioridad en general. Y eso no nos viene bien. Como españoles. Sí, que no se me eche nadie, que no se me eche nadie encima. Está bien, está bien. Pero, a ver, repito, una opinión mía personal, pero creo que sí, que tendemos normalmente a ver lo negativo y no lo positivo como país. Y centrando en educación, tenemos muchas cosas buenas en educación, pero nos falta pegar un salto bastante grande que creo que se está intentando dar ahora. Pero, como te comenté el otro día, cuesta mucho. Y ahora yo veo el momento de mayor cambio. No sé si es porque estoy metida en ello, que evidentemente esto influye, o porque lo percibo de otra manera como ya adulta, pero creo notar que es cuando más está cambiando, porque la anterior ley que teníamos, que nosotras la seguimos viviendo, sí que tiene que ver con la nueva, pero es que cambia tanto. O sea, yo entré a esa aula y ya tenías una presentación, bueno, de PowerPoint teníamos, entendedme, pero era Sí, algo un algo, poco más nuevo, sí, era algo distinto. espontáneo, Sí. ¿no? La dinámica de que se llama gamificación, de utilizar juegos, como has dicho. Yo aprendía mejor jugando, efectivamente, se puede hacer. El intentar salir del aula, buscar otros entornos, se hace. Pero claro, depende tanto del centro, depende Ya. tanto de la clase, porque no estamos hablando de los distintos tipos de alumnos. Quizás a uno, por ejemplo, tu perfil, por lo que te conozco, serías maravillosa potenciando esa parte creativa, ¿no? Moviéndote un poquito más. Y hay otro que diría, oye, Rosa, yo prefiero estar sentada tranquila con mi libro escribiendo. Y eso cuesta mucho llevar al aula Sí, porque al porque final son 25 niños, cada uno de un padre, de una madre, sí. con necesidades Y el tema distintas. de la ratio, que es una de las cosas que están todo el rato, cada vez que se manifiesta un profesor. ¿Qué es la ratio, Rosa? La ratio es la cantidad de personas que puedes tener en un aula, ¿vale? ¿Vale? De media, si no me equivoco, si no, perdonadme, pero se suele tener de unos 25, 30 alumnos. Hablo en secundaria. Eso es mucho, mucho. Siempre se pide que se baje, porque claro, no es lo mismo dar una clase a 10, 15 personas que a 20, que a 30. Sería otro punto a lo que deberíamos decir, por Sí. favor, cambiar esto. Es que siempre en toda la manifestación, esto no es nada nuevo, se está pidiendo, porque es que se trabaja mejor, se individualiza, se personaliza el tratar a cada alumno. A Y conocer también. sí, Yo otra de creo las que es una quejas, clave. justo otra de las quejas, por ejemplo, es demasiada burocracia, mucho papeleo. Un profesor no solo llegar a la aula y dar su clase, se tiene que preparar y además de preparar tiene que hacer una serie de informes, tiene que ver cómo funciona, tiene que ajustarse a lo que pide la ley.
una clase no se da, no quiero darlo de egipcio, no, está en el temario, está estipulado. Bueno, entonces eso complica mucho la tarea de llegar a clase. Repito, yo creo que es porque ya estoy dentro, pero cuando era alumna yo todo esto no lo veía, lo apreciaba, pero no era lo mismo. Claro. Y ahora que estás detrás dices, bueno, a lo mejor entiendo por qué mi profesora aquel día parecía que había llegado llorando. Es que probablemente haya llorado. Quiero decir, no vamos a hacer la víctima a los profesores. Como siempre, hablo desde mi punto de vista, pero es muy duro. O sea, es muy Es complicado. muy Al igual que también complicado. estaba el o la pasota, que ahora entiendes por qué era un pasota. ¿Hablamos de profes pasotas? Hablamos de profes pasotas. Vale. Como que están un poco fuera de, o cansados quizá Están cansados de burocracia, como dices, sí, del de... sistema. Uno es el típico que por motivos personales, carácter, no sé cómo ha llegado ahí, pero Pero ahí ha está. llegado, ahí está. No hablo de ese, hablo del que lo ha machacado tanto el sistema que se ha cansado de remar. Sí, de que quizá una persona que realmente tiene vocación, que se ha esforzado, Mm. que llega hasta donde llega por puro mérito y por puro esfuerzo, y que después de que lo hayan pisado tanto en el camino diga, Claro, es que llegas al aula quemado y se intenta no llegar quemado, porque creo que lo más gratificante de la educación es precisamente tener ese contacto con el alumno, que no, es que acaba siendo personas. claro, porque además aquí, o sea, al final tenemos la vida del profe, sobre todo para gente que está muy fuera de ese mundo, Ujú. la vida del profe como que se idealiza mucho. Ah, tú eres profesor, tú no trabajas, Bueno, tienes 3 meses de vacaciones y en Navidad y en no sé qué. Vale, ok, de acuerdo, al final no dejan de ser funcionarios, una vida cómoda, ujú. entre comillas, pero quiero que tú también lances como un, no sé cómo se llama, lanzar un, Algo a favor, una lanza a sí, favor. una lanza a A favor, lo eso mejor me he es. inventado, ¿eh? Está bien, sí, nos encanta inventarnos cosas. Una lanza a favor a las personas, tanto a los que ya son profes como a todas esas personas que se están preparando para ser profes, que los Mm. tachan de vagos, en fin, de un montón de cosas que para mí personalmente no tienen sentido porque ¿cómo trabaja un profe? Porque no es solo ir de 8 a 2 al No, cole y no, adiós. no. El titular que puedes leer en muchos sitios casi siempre es del tipo, los jóvenes quieren ser ahora funcionarios. Claro que quieren ser funcionarios, porque representa un trabajo estable, porque representa un horario medianamente aceptable, porque nunca se cuentan las horas fuera del aula y las tienes que hacer y no te las pagan. Se representa siempre las vacaciones. Claro que quieres ser funcionario. No es que quieras ser funcionario, es que quieres tener todos esos derechos que deberían de ser básicos. Y en mi caso, y yéndonos al tema, que es el de la educación y el de profesorado, pues la mayoría espero que es vocación, pero es que de la vocación, repito, no se come. Pista, no se come. Entonces, bueno, es complicado. No es solo, como decimos, de lo que se ve de llegar a clase, es muy Claro. bonito, pero tiene una preparación, como muchos otros trabajos. Y no, por cierto, no son 3 meses de vacaciones ni de broma. Eso para empezar. Que Semana Santa también tiene. Ya, claro, que las cosas se hacen solas. Así que sí, hay que reivindicar esa posición que no es para nada fácil. Porque lanzo otro titular, estoy hoy muy periodística. Se han dado los últimos años la mayoría, muchos casos de depresión y suicidio del profesorado. Wow. Buscar las cifras, perdonad, no las sé ahora mismo, pero era una cantidad ingente, una barbaridad. Esto me lo enseñaron Wow. en el máster, porque nos enseñaron la cara buena, que es de verdad maravillosa, de hecho, por eso yo estoy en el camino, pero también la cara mala, y es esta. Y tú dirás, ¿y de qué se va a deprimir un profesor? Bueno, desde el trabajo, el día a día, las pocas facilidades, hasta un mal grupo. Quiero pensar que la gran mayoría de personas son maravillosas, los chavales están en un momento de su vida muy complicado, muy, muy poco Sí, al final complicado. se nos olvida también Es que es una etapa dura, ¿eh? lo importante que es la figura también de un profe, porque al Ujú. final está lidiando Te pasas todo el día con ellos. con chicos y chicas que están en un momento, sobre todo hormonal, emocional, en Buf, un cambio de vida muy grande. que puede ser determinante para muchos, la figura que tienen como referencia, porque al final un Ujú, profe es un referente, ujú. porque, o sea, Debería de serlo. debería, o al Debería de menos serlo. debería de serlo. Yo quiero ser un referente aparte de profe. Es que lo primero es ser persona, que esto suena muy Sí, persona, sí, es humana. cierto. Yo creo que todos por delante de nuestra profesión debemos ser quien somos y luego ya pues lo que quieras ser más. Claro, entonces ahí, a ver, oficialmente trabajas para el Estado, como estamos diciendo, si estás en la pública, ¿vale? Pero en el fondo, para mí al menos,
eso, trabajas con personas, estás dando clase, pero en tu día a día tienes que tratar con ellos, con sus problemas, con quiénes son, con su desarrollo, y ahí es donde viene el problema de frustraciones, depresiones, cómo llevo esta clase, cuando tienes muchos y no puedes atenderlos, cómo influye la dinámica de grupo. O sea, ya no se trata de, en este caso, de enseñar historia, sino que ya va más allá de su concepto del mundo. Y ya no solo cuidar de ti como profe, de tu salud mental y profesional, Ujú. sino también como estar al loro de estar al loro. Es que esto es generacional también. Lo que decía, que no solo tenéis que Ujú. estar pendientes de vuestra salud mental como profes. Hay que cuidarse, ¿eh? Sí, Importante, por favor. por supuesto, pero no solo si eres profe, En cuidar la general, salud por mental, favor, por salud favor. mental, gracias. Pero también vigilar que realmente estás en un aula con 25 o 30 personas que pueden tener también cierto tipo de conductas Eso ha aumentado mucho. complicadas. Independientemente de que sean problemas, no problemas, yo ahí no voy a entrar Ujú. porque No toca. no sé hablar de eso tampoco, pero el darse cuenta, el detectar cierto tipo de conductas, comunicarlas a quien toque o no sé, eso Ujú. también es importante. Desde el tema del COVID tenía que salir, como no, desde 2020, el tema de, en general, salud mental ha aumentado para mal. Y se nota mucho, mucho, mucho en nuestros adolescentes. He hablado del que el profesorado no está bien y ha aumentado en los adolescentes, evidentemente, también. Pero como sociedad en general, Como creo sociedad en que se ha general. disparado un poco. Y en el aula da bastante miedo. Quiero decir, yo ya recuerdo nosotras que, bueno, teníamos nuestros problemas, nuestras movidas, nuestro ejemplo, ¿vale? Cada uno. Pero, o era mi parecer, a lo mejor yo vivía una burbuja, creo que no, ¿vale? Pero no era tan bestia. Porque ahora, pues eso, 25 críos de 25, 5 a lo mejor, están mal. Y cuando digo mal, hablo de problemas serios. No hablo de estar triste un día, eso no es un problema, sino hablo de algo que se alarga en el tiempo, que les va, Sí, que bueno, realmente les empieza a impedir su vida bastante. normal, Sí, que... y no es hacerse la víctima, es que ha ido a mal y todo es que se hace una bola grande y tú como profesor pues tienes la opción de tender una mano a todo eso. Como profesor y por supuesto haciendo, ¿vale? Menciona especialistas que tratan el tema, a psicólogos, a orientadores, porque hay que trabajar en conjunto, porque yo como profe de historia lo puedo detectar como persona, pero luego se acude a los profesionales, ¿no? Influye mucho. Tú no puedes estar en un aula con un grupo y pretender dar clase, bueno, yo al menos, sin conocer con quién estás. A mí no me sirve de nada si no conecto con quién estoy. O sea, Hmm. ¿de qué me sirve hablarles prehistoria, época antigua, a los romanos o quien sea, si tengo enfrente un chico, una chica, un chique, quien sea, que no está bien? Sí, al final cuando se trata de un vínculo que debe ser recíproco, Ujú. como que necesita un feedback, yo creo Sí, que lo más importante es a mí que me impactó. Otra cosa que me impactó es eso, que no están bien. O sea, hay de todo, pero bueno, que hay sí bastantes que por problemas. regla general hay más tendencia. Hay más Y tendencia. aquí vamos a dejar de hablar de historia. Ujú. Esta parte es un poco improvisada, ¿Vale? pero a raíz de la conversación me está surgiendo el hecho de, porque has mencionado, en nuestra época, cuando nosotras Como si fuéramos estudiábamos, del Pleistoceno. lo somos. Cuando nosotras estudiábamos, como que quizá los problemas de salud mental no estaban como tan a la orden del día, o al Ujú. menos, O no los detectábamos tanto quizás, claro, no lo sé, ahí es no lo donde sé. voy, porque ahora, o sea, parece que hay más casos de problemas de salud mental o de problemas, no sé cómo llamarlos, sin que sea Ya. un estigma, no sé, no No, quiero creo que se enfangarme. creo que se entiende, desde el respeto se entiende. Si Sí, nos equivocamos, pues disculpad, pero se hace lo mejor posible. pero quizá ahora se ven más porque realmente hay mucho más conocimiento, mucha más información, se le da mucha más voz a todo esto. Y voy a ir aún más allá. ¿Realmente hay más casos de problemas de salud mental porque nos encanta etiquetar? Duro. Uf. Duro. Sé que me he salido completamente del tema de la historia, del tema de... Pero Pero es que va todo entrelazado a al mí el final. tema de la salud mental es algo como que me mueve mucho por dentro y el estar hablando de, pues, de chavales con problemas, Es que te de... viene, es Me... complicado. Yo creo, por mi parte al menos, que como estábamos hablando, no es que haya más casos, o sí, a ver, todo influye, como decimos. Quizá antes un niño
que... Pero hay una mayor detección del problema, hay una concienciación más general. Esto no va a ser todo negativo. Vamos a la parte también positiva, porque la hay. Lo digo porque noto una siempre últimamente de todo malo, 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 pero también hay cosas buenas. Yo creo que ahora hay mayor detección y concienciación y que los adolescentes tienen más herramientas, se dan cuenta y pueden solventarlo. Igual que están mal, porque lo están, también son más conscientes. Como que es más fácil también poner solución. Sí, Igual no poner solución, pero darse cuenta de digámoslo ello. así, ¿no? Porque, no sé, eso yo creo que sí que hemos avanzado bastante. Mira, lanzando una lanza a favor. la expresión de la tarde. Sí, porque es que dices cosas que a mí me rebotan y... Estupendo, estupendo, muy bien. Por lo que has dicho de la facilidad, creo que puede ser que ahora, independientemente de que haya más casos porque tengan más voz, menos voz, no vamos a resolver eso, simplemente era algo que me ha surgido, quería decirlo. Pero sí que es verdad que algo que creo que es así, independientemente de que sea mi opinión, pienso que antes era mucho más difícil pedir ayuda cuando estabas teniendo algún tipo de malestar emocional. Sí, había un estigma muy grande. Que ahora. Ahora, si no es directamente con un tutor, con un padre, con un familiar cercano, porque pues puede ser que aún siga siendo violento, aunque creo que cada vez menos, porque creo que las familias están como tomando una forma muy bonita, más que quizá hace un tiempo que era como, no sé, distinto. Más reservado, diferente, ni mejor ni peor, diferente. Más tabús que ahora quizá. Si no es con ese tipo de figuras referentes, pues sí que vas a tener un amigo, un primo, que a lo mejor no es tan con el que poder decirle algo y sentirte cómodo o cómoda. Antes pienso que eso era más difícil, ya no porque te fueran a juzgar, que también, sino porque el hecho de que no hubiera tanta información, de que no hubiera tan, pues... Información y además bien filtrada, porque estamos en la época aquí de la sobreinformación y un problema que hay mucho con ellos es no saber filtrar. Entonces, en este caso de salud mental y tal, creo que sí que ya tienen buenas herramientas para ello. A ver, siempre habrá típico, es horrible, pero bueno, docente o dentro del equipo docente que no sea capaz de ver estos. Es muy difícil, también te digo, la detección, ¿eh? Es muy complicado. A veces dices, ¿cómo he podido pasar por alto a esta persona? Bueno, cuando tienes a más de 100 alumnos. De ahí lo del ratio, la ratio, por favor. bajarla, por favor, desde aquí un llamamiento a que la bajen. Pues es complicado. Pero también hay quien se está dando cuenta y, como estaban diciendo, sí, esa información está bien filtrada, se hace talleres, se hace cursos, se hace concienciación y colectivamente hablando, por lo general, no nos vamos a lo particular, sí que se dan cuenta, como te digo, porque yo intento tener una claridad con mis recuerdos, no dejarme llevar por la nostalgia, pero si nos ponemos a hablar de ejemplos concretos sin llegar a mencionar a nadie, por supuesto, te das cuenta que sí que ha cambiado en ese aspecto para bien. O sea, yo vi a los chavales, vale, parte positiva de nuevo. Por ejemplo, que se sienten a gusto consigo mismos, que son capaces de declarar, me siento de esta manera, me siento de otra, estoy cómoda así, estoy cómoda así. Y antes no, antes había hasta, no diré miedo, pero sí, mucha más inseguridad. Mucha inseguridad, esa es la palabra, mejor dicho. Como que tenías que encajar en ese molde y no salías. Y ahora que estoy como desde fuera y adulta, los ves y dices, wow, qué gusto. Vaya cambio. En ese caso, qué gusto ver que son felices de esa manera o que son capaces de expresarlo. Eso está muy guay de los chavales que tienen a olla, muy bien, Rosa. Ahora, porque se les machaca también mucho. Demasiado igual. Demasiado. Toda la generación la machaca, porque tú te vas a la historia. Sí, si no es por una cosa es por otra. Toda la juventud, ninguna está bien, todo está mal, todas se hacían cosas horribles, pero bueno, como es lo que nos ha tocado ahora y lo que estamos percibiendo ahora, pues se machaca demasiado, la verdad. Tenéis el apoyo de Arito y de Rosa desde aquí, la generación más Luego joven. ya haré el aula y me da un joder, profe, me cago en la hostia, pero qué chapa me ha pegado. Bueno, vamos a volver un poco al tema de la educación, la historia, todo esto. Recogimos el cable. Que lo hemos dejado un poco por ahí. Y hace un rato de la conversación has mencionado algo súper interesante, como que queríamos traer modelos de educación de otros países. Sí. Y has mencionado Finlandia. Un clásico. Ahora me equivoco y es Suecia. Es donde es el Festival de Eurovisión. Ahí. Y
Finlandia, de hecho, siempre ha sido como súper pionero en Sí, sí, temas sí. de meter tecnología en las aulas, las pantallas, todo esto. Pero hace poquito, no sé hace cuánto, porque la historiadora no soy yo, El año pasado en algún punto. el otro día, que abarca desde hoy hasta la caída del Imperio Romano. Más o menos. han salido estudios que, bueno, a esto te dejo contarlo a ti, porque yo no tengo ni idea. Porque me estoy liando. Sí. Pobrecita. No, a ver, nada nuevo bajo el sol. Que, bueno, en Finlandia siempre se la ha puesto como pionero. Todo esto sí que me estoy equivocando yo de país, ¿vale? Europa, ¿vale? De pionero en cuanto a educación, a implementar nuevas tecnologías dentro del aula, a que sea la palabra de la tarde dinámico, sea distinto, un modelo de aprendizaje adaptado a cada persona, a cada manera de ver el mundo, que eso está genial. Pero ha habido un problema con el tema de las pantallas. ¿Qué entendemos por pantallas? Eso para empezar, porque yo lo doy por sentado, pero esto no es así. El tema de pantallas va desde estar en el aula con una tablet cada alumno, lo cual ya eso es fantasía en la pública, en tu vida, ¿vale? Eso va a empezar. O estar pues dando clase todo el rato con material tecnológico, por así decirlo, porque es que hay muchos Sí, tipos, bien ¿no? sea un ordenador. Efectivamente, va más allá de una presentación de PowerPoint, ¿no? Vale. Tener que estar manejando este tipo de iba a decir utilitaria, claro que sí, de herramientas, ¿vale? Todo esto. Está bien usarlo en el aula, pero se han dado cuenta, después de 15 años, también te digo, que a lo mejor nos estamos pasando, ¿sabes? Que a lo mejor el niño ya no tiene una capacidad de concentración, ya no escribe, ya no lee, ya no tolera tanto la frustración cuando no consigue realizar algo, cuando no se le queda. Tal vez tiene una sobreestimulación, ¿no? Es demasiado todo lo que se le presenta. Por ejemplo, me acaba de venir a la cabeza el tema de la realidad virtual. En algunas aulas se puso por medio, que estaba muy guay, pones unas gafas y ve a un soldado romano, pero a lo mejor es demasiado. No quiero decir que se esté dando clase todo el rato con todo esto, pero sí que a partir del estudio resulta que Finlandia ha echado para atrás, ha echado marcha atrás y ha dicho, oye, a lo mejor tenemos que volver al método de tirarte 40 minutos para hacer una redacción, por decirte algo. Yeah. ¿Qué pasa? Que el resto le hemos seguido, como siempre, suele pasar, y nos hemos dado cuenta que quizás nosotros tampoco estábamos siguiendo bien ese camino. Hay el problema de usar tendencias que no estamos seguros. No estoy diciendo que esté mal, porque nos podemos equivocar, pero es muy complicado y muy difícil. Repito, en la pública cada uno no tiene una tablet, pero sí que es verdad que durante un tiempo nos hemos hecho los chulos y los modernitos y hemos dicho, vamos a meter esto o lo otro, a ver qué pasa. Y te encuentras con chavales que... Sí, que quizá no era el mejor método. No saben expresarse, no saben pues todo esto que estamos hablando. Yo sobre todo lo he notado estamos hablando de la generación que ahora, como digo, tiene 13, 14, desde los 13 a los 16, Vale. más o menos. Estamos hablando en términos generales, por supuesto, hay gente que no, pero te das cuenta que sí, entre tema COVID, que estuvimos encerrados por motivos obvios, post-COVID. O no tan obvios. Conspiración. Es broma. Es broma. Bueno, todo eso pues ha hecho efecto para bien y para mal, porque hemos aprendido cosas. ¿Qué nos ha traído bueno? Pues que a lo mejor no hace falta ir a la oficina todos los días, por ejemplo, que podemos trabajar con otros materiales, pero ha traído de malo que no se esfuerzan tanto. Yo en mi cortita experiencia vi que a los chavales les costaba expresarse, en general. Sí, sabían hacer un QR, que está genial. Oye, yo no sabía. Sabían hacer una presentación, pero no, la de esforzarse no se la saben. Es broma, broma. Yo creo que esto viene también un poco, saliendo de nuevo de la historia, de Finlandia, de todo esto. De toda esta gente. Viene un poco por... Viene de atrás, esto no es de ahora, ya viene de atrás. No sé si de muy atrás, pero... Nosotros ya empezamos a ver relacionado cosas. con las pantallas, yo creo, con el tema de la inmediatez. Es como... Ah, sí, bueno, sí. Porque yo el tema de la expresión lingüística, el cómo habla una persona o deja de hablar, o que hable mejor o peor, yo, y esto es una opinión, lo relaciono directamente con lo que ha leído esa persona. Creo que una persona tiene un lenguaje mucho más rico, una manera de expresarse distinta. No sé. He tenido contacto con eso. La forma. También
potenciarlo. A ver, la manera tradicional que sabemos es leer, por supuesto, es súper importante. Una cosa es que te guste leer, que eso ya... Ya no solo por el lenguaje, sino creo que es súper importante Sí, en para general, el cultivar desarrollo. el bienestar cerebral, o De, sea, de la hecho, memoria, no sé, todo sí, eso, ejercitar de alguna forma. cualquiera... TikTok no ejercita nada. No ayuda, no ayuda. Ayuda a no dormir. Es verdad. Lo podéis buscar en cualquier sitio. Yo es que estoy lanzando aquí cosas que he leído, pero no me sé las fechas, pero bueno, todo es muy reciente, ¿vale? Y leer, no voy a decir nada nuevo, pero te ayuda, como estamos diciendo, a concentrarte. A ir poco a poco, captar las palabras, pensar, reflexionar. Es que estamos descubriendo aquí, vamos, Sí. nada nuevo, pero es que se ha perdido. Y se ha perdido mucho en el aula. Y hay profesores que lo están retomando. O sea, ahora, o es mi sensación, es novedoso proponer una hora de lectura. O sea, lo que hacíamos en el cole, de que había un día a la semana que te llevaban a la biblioteca, eso es novedoso. Wow. ¿Vale? Sí. Y hace 5 o 6 años era novedoso traer juegos al aula, un Kahoot, que está genial. Porque no malinterpretarme, no es incompatible, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro. La pantalla no es incompatible con un método tradicional, pero no perdamos el norte, porque se está perdiendo y nos plantamos en unas edades en las que llegamos a selectividad, quien quiera ir a la universidad, un ciclo formativo o trabajar, lo que sea, en las que no saben comunicarse en general. Sí, creo que el tema de la expresión yo creo que es el mal común de... Sí, sí, ya no te estoy hablando de, por supuesto, cada uno su personalidad, su manera de ser, ¿vale? Sí, sí, No. hasta ahí todo En perfecto. general, No, estamos siempre... hablando de haz una redacción de 300 palabras Sí, que no estamos pidiendo nada complicado, no y, estamos pidiendo aquí un y Quijote, ¿sabes? socorro. No lo Algo sé. básico, algo básico. Sí, cuéntame el capítulo que viste anoche. Yo creo que, mira, antes, vuelvo a hablar de nuestra clase, Ujú. antes destacaba mucho más aquel que hacía mal una redacción, porque por regla general todos teníamos una, Decente. sí, Mm, teníamos una buena capacidad de expresión, sí. y como que destacaba mucho más el que pues a lo mejor sacaba un 3 que no es nada malo sacar un 3 simplemente destacaba Sí, más. momentos de la vida, pero aquel momento, pues no. Exacto. Y ahora creo que despunta mucho más y es mucho, mucho más minoritario El que alguien lo haga bien. exacto, el que alguien Sí. haga una buena redacción Ujú. te hablo de las edades generalizando. Estamos en una tertulia Sí, muy porque luego cómodas saldrá, en casa. si comentan, pues mi niña saca 10, la Exacto. O Claudia. sea, y- por favor, desde el respeto, desde el amor, desde... pero es cierto, o sea, creo que estamos un poco en ese punto y pues no sé, pues si hay algún chaval o chavala, Ujú. joven, chavala, es que cada vez peor, es que cada vez peor. Bueno, yo tengo una edad ya. Se está plantado como si tuviera 800 años, ¿sabes? Fuera Tutankamón hablando. El caso que si hay gente joven que nos está escuchando, creo que nuestra generación os apoya muchísimo. Yo personalmente os admiro un montón, pero sí que es cierto, creo que hay que apretar un poco la tuerca en cuanto a... Si no te generan interés, búscalo, porque sé que es complicado, sobre todo en las edades en las que estamos hablando, Y ¿eh? que ahora hay mil maneras Hay de hacer muchas. las cosas. De hecho, hay, por supuesto, la parte que evidentemente sigue Audiolibros. teniendo. ¿Os da pereza leer un audiolibro? Sí. Por ejemplo. Saber utilizar las herramientas que tienen, porque, por ejemplo, el tema de las inteligencias artificiales. Son Gran tema gran también, ¿eh? tema. Es una ayuda grande, pero depende cómo lo cojáis y quién lo coja. Porque no me vale como profesora que es que lo cojo para hacer la redacción, para adquirir vocabulario. Cariño, el vocabulario adquiere de otras maneras y A ver, trabaja en ello. aquí lanza a favor de nuevo a los chavales. Me parece, yo trabajo mucho con inteligencia artificial Ujú. y me parece una herramienta súper Lo útil y es. me parecería súper buena idea que los chavales quisieran aprender vocabulario con ella, pero ¿sabes cuál es el Es que problema? no lo van a hacer. No, no es que no lo hagan, es que yo le voy a pedir una redacción, me la va a hacer, voy a copiar, voy a pegar y no voy a leer ni nada. Ahí está la cosa. Si yo, como estudiante, que es lo que deberíais hacer, Claro. sin ser yo profe, eh, le pides algo a ChatGPT, te hace una pedazo de redacción de Ujú. las palabras que le pidas, léetela, por favor, lee lo que te está diciendo, entiende lo que me parece genial que te quieras ahorrar
el troncho de buscar información, de tal. Pero es que en el proceso es donde está el aprendizaje. Vale, pues no me hagáis ni caso. No uséis ChatGPT. No. En el proceso Al menos no si Rosa es vuestra profe. En el proceso me refiero a que, bueno, de normal se aprende así, excepto no lo sé, no sé quién, pero de normal se aprende equivocándote. Entonces, esa herramienta, estoy súper de acuerdo que es una muy buena herramienta, pero cuando lo sabes usar. ¿Qué decimos por saber usarla? Buscar bibliografía, buscar información, buscar palabras, filtrar, ver qué te sirve, redactarlo con tus palabras. Estén mejor o peor, estás aprendiendo. No Ya, pasa nada. es No cierto. pretendas tener el aprendizaje con 13 años que tendrás con 18. La Rosa que está hablando ahora con 27 no es la misma que hace 10 años, porque hay un proceso y hay mucho tiempo, no pasa nada. Para eso sirve, por ejemplo, la inteligencia artificial. El problema es cuando, qué pereza, lo voy a poner, ¡pum! Y te lo vomito. Y vosotros pensáis que no se nota, se nota. Porque si yo estoy viendo tu proceso dentro del aula y estoy viendo que Pepe escribas A y de repente es una eminencia, quizás llámame loca, pero no es él. Y a la larga tú dirás, bueno, pero es que ese día yo no quería hacer la tarea y me lo he ahorrado. Bueno, parece que sí, pero a la larga, como sigas por ese camino, es que va para mal. Es que hace mella en ti. No se trata de redacción, Ya. se trata de eso. Entonces, como herramienta, guay, de verdad. O sea, si lo hacéis así, Pero con chapó. conocimiento. Tengo constancia de que hay gente que sí que lo hace. Parece que no, pero sí. Pero es que humano de normal es cómodo. Entonces, Así pues, somos. te encuentras comodidades, Sí. ¿vale? Y no solo estamos machacando a la adolescencia, No, pero no, los no, para adultos nada, también lo para hacen, nada. ¿eh? Todo el mundo somos unos perros. Docentes también lo hacen. Cuando se ven muy apurados, no digo que lo hagan todos, pero se supone que hay que hacer el esfuerzo. Es que se Hagamos un nota mucho. esfuerzo. Que se nota mucho. Además que es precioso ver cómo cada persona tiene su proceso, ver cómo se forma y verlo reflejado. No estoy hablando de notas, no estoy hablando de ser brillante, sino de formarte tú como persona, generar tus intereses y tu manera de expresarte. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, para cerrar un poco, volviendo al tema de las aulas y a tu experiencia como profe, ¿alguna experiencia que quieras dejarnos que hayas tenido en clase, bien sea divertida o súper triste o... Una que se va a venir a la cabeza, no sé si es divertida o no, pero a mí, bueno, no sé, me resultó, no diré divertida, pero chocante. Y otra tierna, Vale. vale. La primera, que impactó y no sabemos cómo catalogarla. Uno de los temas que a mí más me cuesta, porque evidentemente soy una pardilla y estoy aprendiendo, es el tema de la autoridad en el aula. Y no me Vale. refiero a pegar 4 gritos, sino a como persona saber cuál es tu sitio, imponerte y desde ahí, desde generar ese respeto, nunca miedo, por favor, pues ya empiezas a dar clase. Eso cuesta cuando, bueno, pues es tu primera vez. Yo llegué a una aula que me tocaba de tercero de la ESO, que es un año muy conflictivo, porque están en una etapa de transición hormonal muy grande. Llegué, me tocaba a mí dar la clase, luego venía mi tutora un poquito más adelante yo y ella vendría más tarde, porque no puedo estar sola porque estaba de prácticas. Y me encontré con que habían pegado compresas por todas las ventanas. Wow. Sí. Claro, yo tenía dos opciones. O me callaba porque era la de prácticas y dejaba a mi tutora, o decía algo y yo, como no me callo, ella, a lo mejor ese es el problema, pues dije, ¿qué es lo que estás haciendo? Nada, y toda la clase revolcada, imaginar 25 críos, ¿no? Más altos 5 veces que yo. Y pero vamos a ver, ¿por qué habéis pegado compresas en las ventanas? Es una broma, tal, no sé qué, jaja, jiji, risas, tú no me mandas, ¿no? Porque cero autoridad en el aula, porque eres la de prácticas. Y dije, vais a quitar las compresas ya. ¿Qué? Que las quitáis. Igual que las habéis puesto, las vais a quitar porque no tienen que estar ahí. Y uno me soltó, a mí eso me da asco tocarlo, yo no te dio tanto asco cogerlo. Bueno, pues al final acabaron quitándolo. Me da igual si fueron ellos o no, seguramente serían esas personas. Y les pegué la chapa sobre el tema de la menstruación, que es algo normal. Ya, Por si acaso, por si ¿alguien tenía acaso, alguna duda? hombre, primero se lo habrían quitado a una compañera o compañere, quien fuera que las necesitara en aquel momento. Y segundo, porque no venía al caso, no era nada divertido, no había... A ver, es una chiquillada hablando mal y pronto, Sí. pero esas cosas marcan. Y cuando entró mi tutora dijo, ¿qué ha pasado? Yo dije, nada. Dice, como que no había pasado nada, los chiquillos se callaron, me iban con cara de gracias, porque podría haber dicho este y este, y te vas a quien le pertenezca decirte lo que sea, y lo dejamos ahí.
Yo hice todo esto, pero por dentro quería llorar muy fuertemente. Y bueno, no sé si ha sido divertido, pero esas situaciones estúpidas se dan cada día. Para mí fue una anécdota graciosa, pero cuando me enfrente a una media de 5 o 6 horas, las que sea, pues quizás no es tan divertido. Ya. Y esta no Y, era la tierna, claro. y esta no era tierna. Y la anécdota No grabaron tierna. un TikTok, podrían haberlo hecho. No graba TikToks a los profesores, por favor, no lo hagáis. Excepto si es para darle un ramo de rosas, que lo vi el otro día y me pareció muy chulo. Pero si no, los dejáis en paz, ¿vale? Aunque sea un, no diré un C y acaba en apuyuca. Si es así, no lo hagáis tampoco, ¿vale? Y Ay. la tierna es que tuve una alumna que, bueno, pues ella estaba pasando por un momento de cambio en su vida, se vestía de determinada manera y un día, pues de repente, se vistió de otra completamente distinta. Y me vino y me dijo, ¿qué? ¿Has visto lo chula que voy? ¿Has visto lo que me he hecho yo aquí diferente? Y le dije, pues, ¿tú te sientes bien? Dijo, sí, sí, sí. Yo me siento bien, yo ahora soy yo misma, me he cambiado el pelo, me lo he rapado, me he puesto ropa ancha, me he tapado mi pecho porque lo prefiero así. Qué bueno. Estupendo, maravillosa. Y dijo, hoy me siento de esta manera y yo, no sé, voy a experimentar y creo que me gusta, chico, chica, no sé, en general me siento liberada. Qué bueno. Estupendo, ¿cómo quieres que te llame? Tal, perfecto. Y fue muy tierno porque me sentí bien, porque confió en mí. O sea, no Qué tenía por bonito. qué contarme nada así, no tenía por qué dirigirse a mí. Pensar que yo llevaba un mes en esa aula, no dando clase, a su tutora también se lo dijo, porque es una persona maravillosa la que me ayudó a mí. Eso es lo bonito de la enseñanza, que te acercas a las personas, conectas y que tengan la confianza de decirte, me siento de esta manera, Es muy bonito. soy así ahora. Entonces está la anécdota, la primera, que lo he contado muy divertido, pero se pasa muy mal. Se pasa muy mal porque es muy, la palabra educada es disruptivo. Y la segunda es que te encuentras casos como esos. Qué bonito. Vamos a hacer ahora aquí lo que es la entrevista, Ujú, pero el final de esto, yo estoy haciendo una playlist ujú. que se va a llamar Gente Normal. Y quiero, o sea, a todo el mundo que viene le estoy pidiendo que me dejen una canción. Que no viene ¿Vale? al caso, pero voy a decirla, un tractor amarillo ¿Vale? y no sé de quién es, anónimo o anónima. Vale. Rosa, muchas gracias. A ti, bomba. Porfi, síguenos en Spotify que me ayuda un montón a crecer y también tenemos Instagram. Gracias, gracias, gracias. Te quiero.